Así que bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, agarre su Biblia. Hoy vamos a continuar con una segunda parte. Dios nos habló desde la semana antepasada, estos jueves, hablar acerca de la meditación de su palabra. Y el día domingo, acerca de lo que es ser un testigo en Cristo Jesús, un testigo de Dios. Y comenzamos la semana pasada y hoy vamos a continuar esta segunda parte de la influencia de la meditación de la palabra de Dios. La influencia de meditar en la palabra de Dios. También pudiéramos decir el poder de meditar en la palabra de Dios. No creo que en 2 jueves podamos cubrir todo lo que la escritura bíblica nos habla de esto, pero vamos a tratar de este jueves, el próximo jueves todavía, de hablar un poco más de esto. Ni siquiera hemos llegado a versículos muy conocidos para ustedes, que son creyentes, nacidos de nuevo, o han leído la Biblia, como el de Josué en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a José, medita en esta palabra día y noche, y lo envió a tomar posesión de la tierra prometida. Ese versículo creo que el próximo jueves vamos a usarlo. Apenas estamos en algunos otros versículos, pero es importante que usted entienda, cuando hablamos de meditar en la palabra de Dios, la influencia de meditar es el poder de meditar en la palabra de Dios. ¿Qué lo influencia más a usted? En este tiempo que todo el mundo estamos viviendo, esta crisis mundial por esta plaga, que yo creo, Dios no envió, pero Dios permitió. Y en medio de todo esto, nosotros tenemos que poder oír a Dios. Tenemos que siempre ir a Él. El mundo no ha tenido una solución para esto y no creo que la tenga totalmente. Solamente creo que es lo que Dios permita que podamos hacer, tanto el hombre que no cree en Cristo como la iglesia de Jesucristo. Pero hablando de la meditación, no confunda esto con la meditación oriental. Los del Medio Oriente, como los japoneses, chinos, coreanos, todos ellos creen y practican mucho una cierta meditación. Esto no tiene nada que ver con la meditación de la palabra de Dios. Por ejemplo, el otro día escuchaba en una conversación que el famoso, conocido fundador o presidente o CEO de Apple, Steve Jobs, que murió hace un tiempo atrás, era budista. Él adoraba y creía en Buda. Y como budista, pues se abstenía de ciertos alimentos que normalmente comemos, carnes y otros alimentos que tienen proteína. Y dicen que en un programa que mi esposa incluso vio, cuando hicieron unos forenses, estudiaron las causas por las cuales se había muerto, determinaron que si él hubiera comido ciertos alimentos mucho tiempo antes de morir, él hubiera prolongado su vida o hubiera tenido mejor salud en su cuerpo y no hubiese muerto. Pero por creer en Buda, por creer en meditar en el budismo y todas estas prácticas, él se privó de estos alimentos que le hicieron falta a su organismo para poder tener otras proteínas, otro tipo de alimento y hubiera podido prolongar también su vida. Con esto lo que quiero decir es que mucha gente medita en el mundo muchas cosas. Hay quienes meditan con el budismo, hay quienes meditan en su religión que practican, hay quienes meditan en las cosas que hacen, en los logros que han obtenido. Pero la Biblia nos habla de la meditación en la palabra de Dios. Y hoy quiero continuar y quiero ir directo al punto, porque no quiero hoy alargarnos, no quiero hoy terminar tarde. Yo me imagino que usted se quiere ir temprano a su casa, si no está en ella, pero si está en su casa se querrá ir de un lado de la casa al otro lado de la casa. Pero vamos de una vez al Salmo 119. No voy a hacer un repaso del jueves pasado. Quiero ir de una vez al Salmo 119, verso 89, y ahí vamos a comenzar nuestra lectura. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Quiero que preste atención a esto. El salmista dice a Dios una afirmación, una verdad. Jehová, oh Dios, tu palabra permanece para siempre en los cielos. Abarca los 3 cielos que hay. El primer cielo es el cielo que todos vemos con nuestros ojos, la vista física, el cielo azul, las nubes. El segundo cielo ya no lo vemos físicamente. Tendríamos que usar algún equipo para verlo. Es el cielo ese oscuro cuando una nave espacial atraviesa el cielo azul, entra al segundo cielo, que es donde la Biblia habla que se mueven los espíritus o Satanás se mueve o habita en ese segundo cielo. Y luego está el tercer cielo donde Dios habita. Y dice el salmista, tu palabra permanece en los cielos. Ahora, quiero que escuche esto. La palabra de Dios permanece en los cielos y ahí es donde está, en otras palabras, está en todas partes la palabra de Dios, pero permanece allí en el cielo donde Dios habita porque ahí está el original.
¿Cuál original? Dios, de donde salió su palabra. Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre, quien es el Verbo hecho carne. Y el Espíritu Santo, quien fue el que enseñó, el que guió a hombres a escribir la palabra de Dios, habita en la iglesia que está en la tierra. Entonces, el cielo y la tierra, dijo Jesús en una ocasión, cuando le hablaba a sus discípulos de los últimos días en la tierra, en el periodo de la tribulación, Él les dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Ahí ya tiene que ver con la tierra, el cielo y todo, porque entendemos por la Escritura, en los últimos tiempos finales, la tierra será, todo lo que está en la tierra será removido, destruido por Dios para traer un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, quiero que vaya conmigo al Salmo 119. Verso 97. Este es el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119. Y lo maravilloso del Salmo 119 es que si usted lo lee completo, es una exaltación, una afirmación a la palabra de Dios. El Salmo completo está dedicado a la palabra de Dios. Por eso debe de leerlo en su casa. No lo lea ahora, escuche el mensaje, léalo después. Si quiere leerlo para irse a dormir, pues léalo, para que quede dormido con palabra, pero es un salmo entero, el más grande de toda la Biblia, no hay un capítulo más grande que este. Pero nosotros no lo vamos a leer todo hoy, así que vamos al verso 97 al 102. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Este es un salmo muy importante, un capítulo muy importante, una palabra muy necesaria de conocer, que habla de la palabra de Dios. Y vamos a tomar solamente unos 5 o 6 versículos hoy jueves, y si tal vez el próximo jueves para hablar de esto de la meditación, pero quiero que empecemos en el versículo 97. Y quiero llamar su atención a estas palabras. Dice David, el salmista David, a quien se le atribuye que lo escribió, oh, cuánto amo yo tu ley. Ahí ve esa palabra ley, que en medio pues, escribimos uno de los significados en el vocablo hebreo, es Torah. Esa palabra ley es Torah. Y literalmente allí significa fluir como agua. Es un fluido constante de agua. Recuerdo hace mucho tiempo, en la casa donde vivíamos con mi familia, yo no me di cuenta, no me percaté, no soy muy, ¿cómo diríamos? Muy atrayente a arreglar las cosas de la casa en cuanto a las llaves, la tubería. Y recuerdo que yo escuchaba un pequeño ruido en uno de los sanitarios o inodoros. No sé cómo usted le llama en Honduras. Me imagino que hay. Entonces recuerdo, no es una broma, no se vaya a enojar, por favor, no se me vaya a desconectar. Pero escuche, y yo escuchaba un pequeño ruido. Yo iba, levantaba a veces la tapa y veía un chorrito de agua, pero un pequeño chorrito de agua que caía. Nunca le presté atención. A veces escuchaba el ruido, a veces no lo escuchaba. Como al año me llega un bill a la casa de agua de $1,000 y tantos dólares. Y yo pegué el brinco y yo empecé a llamar a la compañía de agua para reclamarle que yo no había usado esa agua, porque tenía un cálculo, cada 3 meses se paga el agua aquí en Estados Unidos, a lo menos en Florida, de cuánto consumía de agua, $100 y pico máximo, a veces 180, lo más alto. Cuando me llega aquel bill, eso trajo a mi atención, pero escuche porque quiero darle este ejemplo. Y yo escuchaba aquel poquito sonido de agua correr. Y yo no me di cuenta, no me fijé, no observé, no presté atención que aquí el chorrito comenzó a crecer un poco más. Y lo que era una fuga constante, un fluir de agua que se estaba perdiendo, pero que me lo estaban cobrando. No era gratis. No se estaba perdiendo, aunque se perdía, a mí me iban a cobrar. La compañía de agua, por supuesto, fue muy astuta y no me cobraron los 3 meses. Esperaron que pasara los $1,000. Y cuando yo fui a una oficina en Miami a reclamar, me sacan todos los estados de cuenta, todas las pruebas. Yo me tuve que quedar callado y buscar esos $1,000 y pico para pagar aquel fluido constante de agua. Este es un buen ejemplo, porque muchas personas no se percatan, muchos cristianos, que la palabra de Dios es en nuestra vida un fluir continuo de agua viva,
de agua que lava, de agua que edifica, de agua que limpia, de agua que imparte. Y escuche, tarde o temprano, escúcheme bien lo que le voy a decir. Si usted no le presta atención a ese fluido de agua y no hace algo con él, le va a venir una cuenta en el futuro y puede ser una cuenta negativa en su contra y posiblemente no tenga con qué pagarla. Yo nunca me olvido y cada vez que escucho un chorrito de agua en cualquier parte de la casa, inmediatamente voy a ver de dónde está y resolverlo. Ya una vez me volvió a pasar y le tuve que ir a cambiar la bomba y poner una tubería y poner tape y arreglar el problema porque no quiero volver a pagar $1,000 y pico. Yo sé que a usted le sobra el dinero, pero a mí no. Pero bueno, sigamos acá. Dígale al hermano que está a su lado, la ley de Jehová. Escuche, David dice, amo tanto tu ley. Ahora esa palabra ley, Torah, que se refiere a los primeros libros del Antiguo Testamento. Es verdad, pero aquí en este pasaje quiere decir un fluido de agua. Es un fluir constante de agua. Tiene que ver también con precepto. Tiene que ver también con dirección, con enseñanza. Ahora, en la pantalla va a salir algo que el jueves pasado compartimos y yo quiero volver a ponerlo hoy. Si nuestra mente está influenciada por la palabra de Dios, los efectos serán evidentes en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, si la palabra de Dios constantemente es un fluido en su mente y usted cambia su forma de pensar y deja que su mente sea guiada por la palabra de Dios, se va a notar en todos los aspectos de su vida. Esta palabra ley, le decía, es la palabra Torah. Esa palabra Torah. Y que viene de otro vocablo hebreo que es Yara, Y-A-R-A, y significa ese fluir constante de agua, un fluido de agua. ¿A cuántos de ustedes, no sé cuántos de ustedes de un pueblo? Yo nací en un pueblo, en mi país, en un pueblito que por cierto se llama El Cristo. Así sea, Dios ya tenía planes grandes conmigo y con mi esposa, con los dos. Pero me recuerdo que en ese pueblito a mí me encantaba ir desde pequeño a un río. Habían dos ríos, pero uno era un chorrito de agua que pasaba, el otro era un constante correr de agua y usted podía ver la limpieza de aquella agua, se escuchaba el sonido. Y luego, cuando yo empecé a crecer, mi padre tenía en la ciudad, cerca de aquel pueblo, tenía propiedades y tuve la oportunidad de ir a un lugar donde había una piscina. Y la primera vez que de niño fue a una piscina, no me gustó más el río, porque yo me recuerdo que en el río nos tirábamos en tubos inflados de los carros y aquello nos llevaba y nos arrastraba y era algo muy divertido, pero eso es lo que habla, que es un fluido constante, que por el fluir es un agua limpia, es un agua pura, es un agua que está constantemente fluyendo y que nada para ese fluido. Ahora, quiero que vaya conmigo porque le quiero mostrar en la Biblia en donde aparece, en otro pasaje que aparece esta misma palabra para que vea una ilustración de lo que significa este fluido. Vamos al Salmos 1, verso 1 al 3. Aquí vuelve a aparecer esta palabra. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores será sentado, sino que en la ley, la misma palabra que estamos viendo en el Salmo 119, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, es la misma palabra, medita de día y de noche. Observe por favor lo que dice Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y algunas cosas, no dice algunas, dice todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto es todo? Todo. Lo que hace prosperará. ¿Pero por qué? Porque la ley de Dios, o sea, la palabra, es un constante fluir de agua en su vida. Y aquí el salmista, en el Salmo 1, agrega una ilustración muy clara. Será como árbol junto a aguas. Todos los árboles donde yo crecí, en el campo, mi papá tenía fincas y tierras y ganado y siembras. Todos los árboles que estaban siempre junto a los ríos, tenían un color, un tamaño, una forma diferente que aquellos que estaban lejos de los ríos. Mi padre me enseñó que las palmeras y esos árboles que estaban junto a los ríos desarrollaban una raíz más profunda y cuando venían sequías,
o había falta de lluvia, esos árboles tenían raíces tan profundas que guardaban humedad como aquellos que estaban lejos o separados de una corriente de agua. Las palmeras o cualquier otro árbol. Yo recuerdo también de niño, me encantaba ir a un río, que un árbol, las ramas se extendían sobre él, sobre el agua, y nos subíamos de muchachos y nos tirábamos desde allá en alto y podíamos ver aquel, y ese árbol estaba torcido, estaba inclinado, pero nunca se cayó. Sus raíces eran tan profundas por estar constantemente expuesto al correr y al fluir del agua, que aún debajo de la tierra humedecía aquella tierra. ¿Es usted un árbol que está junto a aguas? ¿O es usted una matica que está lejos del agua y se está secando? ¿Es usted una palmera frondosa que constantemente y aun cuando hay sequías por debajo ha guardado agua, hay humedad porque ha estado cerca por tiempo largo a un fluir constante de agua? ¿O usted es un árbol que ya ni hojas da, que ni hojas tiene porque se ha ido secando y secando y secando porque se ha apartado de la palabra de Dios? En el Salmo 1, verso 2 aparece esa palabra delicia. Mire por favor esta palabra, porque dice el salmista que su delicia está en la ley de Dios. Esa palabra delicia es el hebreo deseo, agradable. Es esa palabra amar, voluntad, algo valioso, algo en la mente, algo en la mente. ¿Tiene usted algo en la mente delicioso? No digo el pelo o el perfume que se pone o el spray que usa. No. Estoy hablando que dentro de su mente, y por favor no es el cerebro. El cerebro, las palabras no se acumulan en el cerebro. La mente es esa parte interna de lo que llamamos el ser interior. La mente, esa mente humana donde se acumula el conocimiento. ¿Qué tiene usted ahí? Tiene muchos estudios sociales, matemáticas, química, mucho periódico, muchas noticias, mucha novela, mucha televisión, mucho chisme, mucha palabra. Y no hay lugar para la palabra de Dios, porque el salmista dice que la palabra de Dios, ese fluir constante, era una delicia para él, porque había de eso dentro de su mente. Había deseos de tenerla. Me imagino de oírla, me imagino de vivirla también. Si usted de verdad medita en la palabra de Dios, y ese es el tema, tal vez usted dice, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con meditar? Eso es el asunto. Hay muchas cosas que la Biblia nos enseña de lo que es meditar en la palabra de Dios, y nosotros pensamos a veces que meditar en la palabra de Dios es encerrarnos en el cuarto a leerlos solos y que nadie nos moleste. O estar en una quietud, se va al campo, allá se aleja al parque y se pone a leer la Biblia y nadie está a su lado y cree que está meditando. No, usted la puede leer completa ahí y no creerla y no vivirla. No hizo nada, no meditó nada. Meditar la palabra de Dios no es eso, es algo más que eso. Entonces el salmista dice, volvamos al Salmo 119, versículo 98, y vamos a verlo en otra versión como dice el verso que sigue, el 98. Tú, por tus mandamientos, me haces más sabio que mis enemigos. Vamos a ver la primera parte, luego vamos a ver la segunda, pero déjeme explicar algo acá. Dios dice, no lo digo yo, que sus mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos. ¿Hay alguien que nos está viendo hoy? ¿Hay alguien aquí, alrededor nuestro, que tiene algún enemigo? Todos tenemos enemigos. El primer enemigo es usted mismo. Otro enemigo puede ser su familia, a veces cuando no están en Cristo. El diablo, por supuesto, que es un enemigo, pero no es el principal enemigo. Siempre el principal enemigo va a ser usted mismo. Escuche esto, la ignorancia es un gran enemigo de las personas. Dios dijo en Oseas y en Isaías 5:13 y en Oseas 4:6, Dios dijo que por la falta de conocimiento la gente es llevada presa. ¿Cuál conocimiento? De Dios. Y a Oseas, el profeta Oseas dijo que por la falta, o sea, tenían, pero no era suficiente, la gente de Dios es destruida y sus hijos son llevados cautivos. Y aquí dice que sus mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos. Por ejemplo, quiero que piense ahora en algún enemigo suyo. No piense en su suegra, por favor. No piense en su esposa ni su esposo. Ellos no deben ser sus enemigos. Quiero que piense en un enemigo real suyo. Por ejemplo, su carne. Digo, no esta, sino su naturaleza. El yo. Piense en una enfermedad. Piense en la pobreza. Piense en Satanás. Piense en la escasez. Piense en la falta de conocimiento de algo de Dios. Pero ¿qué tal esto? El mundo es un gran enemigo de Dios
Y aquel que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Veamos lo que dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 4, dice así: gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Este es un gran enemigo de la iglesia. Este es un gran enemigo de los cristianos y de los creyentes en Cristo, el mundo. Y cuando decimos el mundo, no es la naturaleza, los árboles, los animales, no, momento. Es el sistema que maneja este mundo, la vida en el mundo sin Dios, del cual Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el rey de este mundo. Entonces este sistema es contra Dios, es anticristo, es contra todo lo que viene de Dios. Si usted es un creyente, usted es una persona que su vida es más influenciada por ese sistema del mundo, lo que dice el mundo, lo que le gusta al mundo, lo que el mundo tiene, usted viene a convertirse sin darse cuenta o sin querer hacerlo en un enemigo de Dios. Ahora yo le quiero definir qué es un enemigo. No va a salir en la pantalla. ¿Quién realmente es un enemigo? ¿Alguien que me quitó el parqueo? No. ¿Alguien que me hizo una cara? No. ¿Alguien que no me saludó? No. ¿Alguien que dijo una mala palabra de mí? No. Bíblicamente entendemos que un enemigo es aquel que se opone a que usted haga la voluntad de Dios y cumpla su propósito. Está en contra de Dios, está en contra de todo lo que es de Dios, está en contra de que usted haga la voluntad de Dios y cumpla su propósito. Ese es un enemigo. Ese es un enemigo. Ahora quiero que escuche. Veamos el versículo 5. ¿Qué es lo que Dios dice después de decir que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios? Entonces, para ser amigo de Dios hay que ser enemigo del mundo. Verso 5. ¿Creen que la escritura no tiene ningún significado? Observe lo que dice después Dios de decir quién es enemigo de quién, el mundo, Dios. Dice, ¿creen que la escritura no tiene ningún significado? La escritura dice, el espíritu que Dios nos dio nos ama celosamente. Un momento. Inmediatamente que Dios dice que los que son amigos del mundo son enemigos de él, o lo contrario, el que es amigo de Dios es enemigo del mundo. Una vez más, no está hablando de la naturaleza, de los animales, de los ríos, de las plantas, no, del sistema, la forma de vida. El mundo se opone a Dios, el mundo no quiere a Dios, el mundo quiere fuera a Dios, no le interesa a Dios. Esa forma de vida, esa forma de pensar, esa forma de vivir es opuesta, es enemiga. A eso se refiere acá. Pero luego Dios agrega en el verso 5 la palabra escritura. Y aquí se refiere, escúcheme bien, a la palabra escrita, grafos, la palabra escrita de Dios. Y dice el Dios, ¿tiene algún significado para ti? Quiero que usted piense, ¿qué palabra de Dios, de la Biblia, significa algo para usted? Piense conmigo, piense ahí donde está, piense usted. Yo no puedo pensar por usted, usted haga este ejercicio. ¿Qué palabra de Dios significa algo para mí? Porque esa palabra que signifique de verdad, no sé cuánto signifique para usted, es una palabra que se convierte en su vida en un fluir constante y tarde o temprano va a dar fruto en el tiempo que le corresponde. Ahora piense algo, ¿qué tal si no tiene ninguna? ¿Qué tal si solo las oye y se le olvidan todas? ¿Qué tal si ni ahora mismo se acuerda de ninguna palabra? ¿Cómo vamos a tener palabra si no la leemos, no la retenemos, no la meditamos, no la estudiamos? La escritura es la palabra escrita de Dios. ¿Tiene algún significado para usted? Por ejemplo, si Dios en su palabra dice, escuche bien, que tener algún tipo de amistad con el mundo es ser enemigo de él, eso es suficiente para mí. No tengo que esperar que un ángel venga, que Gabriel descienda a la tierra y que me diga, así dice el Señor. No, suficiente. Si Dios dice en su palabra que si yo practico algo del mundo, me hago enemigo de él, me basta. No quiero más, no me hace falta más explicación. Yo tengo que estar todo el tiempo pendiente, recordando y meditando que en el momento que yo haga algo que el mundo hace, que a Dios no le agrada, yo me estoy haciendo como un enemigo. Yo no quiero ser enemigo de Dios. No sé usted, pero yo prefiero, al diablo lo tengo enemigo hace tiempo y todos sus demonios y sus parientes, sus tíos, sus primos, pero yo no quiero ser enemigo de Dios. Porque todo enemigo de Dios jamás permanecerá. En el tiempo que Dios ha terminado, todos desaparecerán. ¿Será su familia enemigo de Dios?
O usted, cristiano nacido de nuevo, viene su familia que no conoce a Cristo, llega el cumpleaños de la tía Chencha, Tomasa, Remigia, como sea, y llegan a su casa y le dicen, queremos hacer la fiesta de la tía en tu casa, pero traemos cerveza, vino, whisky, tabaco, cigarro y traemos a la Virgencita del Carmen o la de Guadalupe para celebrar ese día. Y usted, sin agua que le corre de Dios, sin una palabra que signifique, es capaz que por amor a su familia, usted permite que en su casa hagan toda la pachanga, la fiesta que les dé la gana. Eso no es lo que un hijo de Dios verdaderamente debe de hacer. La casa donde mi familia y yo vivimos, el hogar donde habitamos, es de Dios y le pertenece a Él. Ahí no le pertenece a ningún otro Dios, ni santo, ni imagen, así sea mi mamá, mi abuela, mi tía, mis tíos, mis tías, quien llegue, tiene que ir por el Señor, que es el Señor en esa casa. Ningún otro más va a ser Señor. Pero para eso hay que creer palabra, hay que tener palabra, hay que tener un río de agua fluyendo constantemente. Yo conozco muchos creyentes que se cambian la ropa a cada momento, muchos cristianos, que depende del lugar donde estén, con quién comparten, es el uniforme que tienen. Si es el domingo en el culto, están vestidos de cristianos. Si el lunes van al trabajo, se visten de gente que trabaja en el mundo, que no ama a Dios. Hablan como ellos, piensan como ellos, comen como ellos, hacen chistes como ellos. Llega a la casa, el grupo en casa el día martes en la noche, se vuelven a poner la ropa de cristianos. Llega la transmisión el jueves o el servicio el miércoles con pastora y se lo vuelven a poner. O sea, es un constante ir y venir. No puede usted vivir su vida así. De esa forma usted es más enemigo de Dios que amigo de Dios. Pero volvamos al Salmo 119, por favor. Dice el Salmo 119, verso 98. Por tus mandamientos me haces más sabio que mis enemigos. Pero ahora va a dar la razón por qué también. Esta versión agrega alguna parte importante. Porque tus palabras están delante de mí. Esto es muy importante, porque esa palabra delante de mí significa en su vida están siempre. Le dije hace un momento, cuando alguien lo invita a algo, cuando alguien lo invita a algún lugar, ¿tiene alguna palabra de Dios dentro de usted que signifique algo? Que en ese momento usted diga, un momento, Dios dice esto no, Dios dice esto sí. ¿Tiene usted algo contrario a ese estilo de vida que a muchas personas en el mundo y a un creyente les gusta? ¿Sabe cuántos creyentes, y no se va a enojar, no debe enojarse, debe meditar? ¿Sabe cuánta gente cristiana me ha preguntado a mí en años y todavía me preguntan, pastor, ¿y por qué es pecado tomar licor? ¿Sabe cuántos me han preguntado a mí, hasta pastores? Muéstreme un versículo escrito en la Biblia que diga que es pecado que yo me tome 2 cervezas. Eso significa que esa persona adentro no tiene un fluir de Dios, tiene un fluir de otro estilo de vida, de otra forma de vida. Si usted necesita confirmaciones de cosas que Dios da señales, y algunas muy claras en su palabra, tiene otro fluir. Hay algo más que llena más su mente, y definitivamente la palabra de Dios puede no estar delante de usted, enfrente de usted. Satanás es el gran enemigo de Dios y de la gente de Dios, de Israel y de la iglesia. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios para ser probado en el desierto, vamos a ver algo interesante allí. Vamos a Mateo 4, versos 3 y 4, que ya usted lo sabe, pero lo vamos a repasar. Entonces el diablo vino y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, observe por favor, dile a estas piedras, mire que tiene que hablar de identidad. Si eres Hijo de Dios, dile a estas piedras que se vuelvan pan. Pero Jesús le respondió, en las Escrituras dice, en otras versiones dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Que Dios dice. ¿De qué nuestra vida depende? De lo que Dios dice. ¿De qué depende que vivamos mejor? De lo que Dios dice. ¿De qué depende que nuestra vida llegue hasta el final como Dios lo planeó? De lo que Dios dice. ¿De qué depende cómo vivimos? De lo que Dios dice. No de lo que usted tiene, no de lo que trabaja, no de lo que gana, no de lo que viste, no del carro que maneja. No. De aquí está claro. Dijo Jesús, de lo que Dios dice, vive el hombre. No solo de pan es la parte material, son las cosas. Pero hay gente todavía creyente que vive más por lo que tiene que por lo que Dios dice. A mí me enseñaron hace muchos años atrás
a vivir de esta forma, y lo digo de vez en cuando, yo no vivo por lo que trabajo, yo vivo por lo que oigo de Dios y doy a Dios. Esa es la forma de vivir. Lo que oigo que Dios nos dice y lo que damos a Dios. Jesús no le dijo a Satanás, mira, Satanás, yo pienso, fíjate que yo siento vos. No, no le dijo así. Jesús no le dijo, me imagino que. No, le dijo, escrito está. En otras palabras, esto es lo que Dios dice, esto es lo que es. Jesús mismo, Dios hecho hombre, se sometió a lo que Dios decía. No se salió de eso. Si Jesús, pienso yo, si hubiera salido de lo que Dios dijo para que él hiciera, dejaba de cumplir con el propósito de Dios en la tierra. Pero volvamos a Salmo 119 porque el reloj está avanzando. Salmo 119, en el verso 97 y 98, aparece la misma palabra ley. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y pusimos todos los significados ahí. Fluir como agua. También significa colocar, lanzar, disparar flechas o piedras, dirigir o instruir o enseñar. Quiere decir que cuando la palabra de Dios está en tu vida como un fluir constante de agua, es como estar colocando, disparando flechas o piedras. Al hermano, no. A la esposa, no. A la suegra, no. Aquellos que son tus verdaderos enemigos. Toda aquella persona, cosa, circunstancia que se opone a que usted haga la voluntad de Dios, a que usted cumpla su propósito, a que usted agrade a Dios, es un enemigo suyo. Satanás, la ignorancia, los demonios y alguna otra persona que se deje usar por Satanás. Hay personas jóvenes que le dicen a jóvenes en la iglesia, eso es mucha iglesia, te lavaron el cerebro, te están haciendo un religioso, vamos a disfrutar la vida. A un adulto le dicen, disfruta tu vida, solo hay una, y eso es verdad. De todo eso, lo único que es verdad es solo hay una. Por eso más vale que la vivamos como Dios dice, porque si perdemos esta vida, no la vamos a volver a recuperar jamás. Medite, piense. Medite, piense. Esa palabra, disparar, tirar flechas, quiero llevarlo a un caso en la Biblia que ilustra muy bien esto, pero antes de que lo leamos, quiero contarle que este caso, hay varios en la Biblia. El rey Usías, lo vamos a ver ahora, de cómo una persona de Dios le empieza a ir bien porque oye y hace lo que Dios dice, y cuando deja de hacerlo, las consecuencias son muy serias. Vayamos al Segunda de Crónicas, libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 3 en adelante. Vamos a leer el verso 3 y 4. Dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Uf, qué tiempos aquellos. ¿Cuántos se acuerdan cuando tenían 16? Yo me acuerdo cuántas cosas a los 16 podía hacer. Dice, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Ahora, quiero llamar su atención en algo. Era muy joven Usías cuando comenzó a gobernar, pero si Dios lo permitió era porque sabía que lo podía hacer. Su padre le había enseñado algunas cosas y una de ellas era seguir lo que Dios decía, lo que Dios hablaba. Ahora, Usías fue el reinado más largo en todo el pueblo de Dios, 52 años. Fue el rey que más años reinó, pero todo su reinado no fue bueno. Comenzó bien, fue bien hasta cierto tiempo y terminó totalmente mal. Veamos el verso 5 y luego el 7 y el 8, por favor. Dice, y persistió en buscar a Dios. Observe, persistió en buscar a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esos momentos cuando usted persiste, el discipulado, el grupo en casa, el servicio el domingo no le basta, y va el jueves y quiere escuchar más? Eso es persistir, está buscando a Dios. Persistió buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él, o sea, Dios le prosperó. Vea el verso 7. Dios le dio ayuda contra sus enemigos, los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Verso 8. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso o fuerte o grande o próspero. Una vez más, empezó a gobernar bien, buscaba y persistía en buscar a Dios, tenía visiones de Dios, de ser un hombre visionario. Dios comenzó a prosperarlo en lo que hacía. Dios comenzó a ayudarlo para enfrentar sus enemigos, para vencerlos. Y luego entró en un momento
Crece un gran peligro para todo cristiano y creyente, y es cuando las cosas comienzan a ir bien, no solamente cuando van mal, bien y bien y bien, y empezamos a crecer en Dios, a hacer muchas cosas en Dios o a tener muchas cosas en Dios. Hoy día hemos escuchado, y tal vez usted ha escuchado, de hombres de Dios con grandes visiones. Hoy día podemos ver en las redes sociales, YouTube, Facebook, en la televisión, en libros, hombres y mujeres de Dios que han hecho grandes cosas. Han edificado muchas cosas, han levantado grandes ministerios, muchos eventos. Lo podemos ver a través de años en la tierra, en la iglesia también. Pero escuche, tal vez usted mismo se considera alguien visionario. Tal vez usted mismo, nosotros vivimos por una visión de Dios, es verdad. Pero que esa visión que creemos que Dios nos dio nunca se convierta en una ambición de nosotros y nos aparte de la visión de Dios. Uno de los detalles que hace que una persona de Dios que empieza con una visión de Dios, escúcheme por favor, deje de vivir por una visión de Dios y se convierta en una ambición personal, es la palabra de Dios. Cuando se aleja de lo que Dios dice, cuando deja de hacer lo que Dios dice y comienza a hacer lo que Dios no dijo que hiciera o dijo que no hiciera, esa ambición se convierte en una ambición y trae una desgracia o grandes problemas. Las cosas que hagamos en Dios, los logros que tengamos en Dios, los éxitos, el trabajo, los carros, la casa, el sueldo, los eventos, los congresos, los seminarios, todo eso es bueno y es parte de una visión de Dios, pero no es lo más necesario y no es lo primero. Nunca debemos separarnos de la palabra de Dios, porque en el momento que usted se empieza a separar de la palabra de Dios, usted empieza a alejarse de Él. Es una forma que nunca falla. Empiece a dejar una palabra de Dios, deje de hacer esta otra palabra, deje de hacer otra palabra y otra, y sin darse cuenta usted, aunque ore, aunque cante, aunque adore, aunque sirva, usted ya se ha alejado de Dios. Y eso empieza a crecer como aquel fluir de agua constante en aquel inodoro, que por un año yo no le presté atención y la cuenta me llegó y tuve que pagarla. Vayamos a 2 de Crónicas 26, verso 10 y 13 para ir terminando esto. Verso 10. Construyó también torres en el desierto y abrió muchos pozos porque tenía mucho ganado. El hombre era próspero. En la llanura y en la meseta. Tenía también hombres trabajando en campos y viñedos que poseía en la región montañosa y en los valles, pues era aficionado a la agricultura. Verso 11. Uzías tenía un ejército entrenado para la guerra que salía a la batalla organizado en divisiones militares, de acuerdo con la lista hecha por el cronista Geyel y el oficial Masaías. Bajo el mando de Hananías, uno de los generales del rey, el total de los jefes de familia era de 2,600. Bajo su mando tenía un ejército de 307,500 soldados que ayudaban al rey en su lucha contra el enemigo. Quiero que escuche esto. Antes de que leamos los últimos versículos, quiero que escuche. El reinado del rey Uzías, el pueblo de Dios bajo su liderazgo por mucho tiempo tuvo mucho éxito. Prosperaron, lograron grandes cosas. Tenía un ejército poderoso, bien organizado. Pero quiero que preste atención a este detalle. Pero eso no quiere decir que todo está bien con Dios. Nada de las cosas que hagamos, por muy buenas que sean y bien que se vean, significa que estamos bien con Dios. Tenemos que mostrarlo en nuestra vida, que tanto la palabra que oímos y creemos y ponemos en práctica transforma nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida. Y quiero llamar su atención, porque la misma palabra que dijimos en el verso 97 y 98 del Salmo 119, esa palabra ley que significa fluir de agua, colocar y lanzar piedras, flechas, esa misma palabra está aquí en este pasaje y lo vamos a leer. Verso 14 al 16. Vayamos ahí, por favor. Uzías equipó su ejército con escudos, con lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. También le dio al ejército máquinas de guerra inventadas por hombres inteligentes. Las instaló en las torres y en las esquinas de la muralla. Esas máquinas de guerra lanzaban flechas y grandes piedras. ¿Qué lanzaban aquellas máquinas? Flechas y grandes piedras. La fama de Uzías llegó hasta el exterior, pues Dios lo ayudó tanto que llegó a ser muy poderoso. Escúcheme bien importante. Ve al verso 16. Pero cuando se fortaleció,
o cuando prosperó mucho, o cuando creció mucho. Se volvió tan arrogante que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor. Entró al templo del Señor y quemó incienso en el altar de incienso. Recuerde usted que desde el tiempo de Moisés Dios le dio claras leyes, y palabras a Moisés y a su pueblo de cómo adorarlo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el altar a quemar el incienso. Solamente los sacerdotes escogidos, ordenados por Dios, desde Moisés, Aarón y todos los levitas y los demás sacerdotes que vinieron, eran los únicos que podían entrar hasta el altar del templo y quemar incienso a Dios. Ni un rey debía hacerlo. Y nadie del pueblo. Era el sacerdote el que presentaba las ofrendas en nombre del pueblo delante de Dios para cubrir los pecados o para honrar y alabar a Dios. En otras palabras, Uzías hizo algo que no le correspondía. Uzías hizo algo que Dios había dicho que no debía de hacer. Pero dice la Biblia que se llenó de arrogancia. Empezó a creerse más de lo que era en Dios. Empezó a presumir de lo que había logrado y se le empezó a olvidar quién se lo había dado. No importa qué tan grande usted es en Dios. No importa cuánto Dios le ha dado. Lo que importa es en quién usted se convierte cada día por lo que Dios dice. Jesús dijo algo. Jesús dijo: al que más se le da, más se le demanda. O sea, es bueno que Dios nos dé, pero hay una demanda mayor, hay una exigencia mayor, hay una responsabilidad mayor. ¿Qué ha hecho usted con la palabra que Dios le ha dado? Tal vez usted puede decir: pastor, yo levanté un negocio. Muy bueno. Pastor, yo prosperé. Muy bueno. Pastor, logré pagar la deuda que tenía. Muy bueno. Yo he ayudado a mucha gente. Muy bueno. Pero usted, ¿en quién se está convirtiendo? ¿Está usted siendo la persona que la palabra de Dios dice? ¿Dónde está su familia? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su matrimonio? Porque ¿sabe cómo terminó Uzías? La Biblia dice que terminó leproso. Dice que ahí, en presencia del altar de Dios, ahí mismo donde estaba, y los sacerdotes, le brotó lepra en la frente. En esta parte se le llenó de lepra. Cuando los sacerdotes lo vieron leproso, lo sacaron del templo porque no podía haber ningún leproso en el templo de Dios. Lo sacaron, era tanta la lepra en su rostro, en su frente, que tuvo que irse a su casa y vivir el resto del tiempo apartado de todos. Hasta el día que murió. Murió leproso. O sea que aquel hombre que empezó bien, aquel hombre como otros en la Biblia y hoy día, Dios lo prosperó, lo que hacía lo prosperaba, le daba más, le daba victoria, vencía a sus enemigos. Cuando empezó a dejar de hacer lo que Dios decía y comenzó a hacer lo que Dios decía que no hiciera, la lepra es símbolo de pecado en la Biblia, no solamente enfermedad. La lepra representa en el Antiguo Testamento pecado, desobediencia, rebeldía. Se volvió leproso y terminó leproso. Terminó leproso. Y quisiera cerrar leyendo 2 versículos más en el Salmo 119 y vamos a orar. Salmo 119, el versículo 103 al 105 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo quisiera que usted dijera conmigo esas palabras: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ponga atención a esto. Si la palabra de Dios no alumbra tu camino, algo más o alguien más la está alumbrando. Si la palabra de Dios no alumbra tu camino, algo más está alumbrando tu camino. ¿Qué es aquello que ahora alumbra tu forma de vivir? ¿Qué es aquello que alumbra tu hogar? ¿Qué es aquello que alumbra tu matrimonio? ¿Qué es aquello que alumbra la forma de vivir de tu familia o de tu ministerio o de tu negocio? ¿Es usted un hijo de Dios que en el culto, en la iglesia, el domingo se comporta como tal, pero su negocio lo corre como alguien del mundo? ¿Es usted uno más que se llama creyente cristiano, que porque vive en el mundo y trabaja en el mundo, dice: no, espérate, si así se vive en el mundo y si no hago el trabajo de esta forma no voy a tener trabajo? ¿Es alguien usted que depende del sistema del mundo o depende de lo que Dios dijo? ¿De qué vive? ¿Cómo vive? ¿Cómo se vive en su casa? ¿Cuál es la música que se pone en su casa?
¿Cuáles son los programas que en su casa se disfrutan? ¿Cuáles son las palabras que hablan en su casa? ¿Tiene usted 2 uniformes? ¿Se pone el de oveja el domingo y de lunes a sábado se pone el de lobo? ¿Se pone el de oveja el domingo y el jueves en la noche y el día del discipulado y el resto de los días se pone el de cabra? ¿Cómo usted vive? Piense, porque los tiempos que vivimos son tan serios que en cualquier momento esto se termina. Se termina con el rapto de la iglesia. Y se termina porque cuando el rapto suceda, no hay más arreglo. No hay más arreglo para nadie, solamente para los que nacieron judíos y tienen que pagar con su vida. Esto es muy serio. ¿Qué alumbra tu camino? ¿Qué alumbra tu casa? Pastor, la FPL, la compañía de luz. No. ¿Qué alumbra tu vida espiritual? ¿Qué alumbra tu forma de pensar? ¿Qué alumbra tus sentimientos? ¿Qué alumbra tus convicciones? ¿Qué alumbra tus relaciones? ¿Qué alumbra tu hogar? ¿Qué alumbra tu matrimonio? ¿Vives por lo que ganas o vives por lo que Dios dice? Yo le aconsejo a usted que viva por lo que Dios dice. Porque si usted vive por lo que gana, el día que le quitan el trabajo, pierde el negocio, se acabó esa provisión. Pero si usted vive y se mantiene viviendo por lo que Dios dice, siempre va a tener provisión para todo: espíritu, alma y cuerpo. A veces podemos cambiar el hacer cosas buenas, trabajar bastante para comprar cosas que nuestra familia tenga, y es bueno. Pero casi siempre cuando hacemos un esfuerzo así, estamos tomando tiempo de algo más, de alguien más, y cambiando aquello por otro valor. Por eso dice, cuando la palabra está delante, significa que es el valor primero. Si usted deja una palabra de Dios, deja de desobedecer una y otra, no se está dando cuenta que se está apartando y apartando y apartando de Dios. ¿Qué alumbra nuestro camino? ¿Qué alumbra nuestro ministerio? ¿Qué alumbra lo que hacemos? ¿Qué alumbra cuando estamos en una transmisión? No se conecte usted porque tengo que conectarme. No vaya al discipulado porque si no voy me van a decir algo. No, si va así, mejor no vaya. Nos hace un favor si no va así. ¿Sabe que nos hace un favor porque le quita esa carga al mentor? Usted debe de ir porque usted cree lo que Dios dijo. Usted debe ir al discipulado porque es un mandamiento, es un mandato. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, y allí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Dónde allí? Donde se hacen discípulos. Nosotros no hacemos discípulos porque no tenemos otra cosa que hacer. Nosotros no invitamos a las personas a hacerse un discipulado porque ni modo, hay que hacerlo, es una escuela. No, señor, es una palabra que Dios dijo. Y Él dijo que donde se hacían discípulos, Él estaba todos los días. Busque en su Biblia. Busque un versículo en el Nuevo Testamento que el Señor ofrezca su presencia diariamente. Ese es el versículo donde se discipulan personas a la manera de Cristo. ¿Quiere provisión? Que nunca le falte. Yo no estoy diciendo que usted va a ser rico. Yo no le he dicho a nadie, ni le voy a decir te vas a ser rico, a menos que Dios dé una palabra. Pero si usted quiere que la provisión de Dios esté como un fluir siempre constante, hágase un discípulo verdadero de Cristo. Métase en la visión de Dios, hacer discípulos, ganar almas para Cristo, predicar el evangelio, sanar enfermos. Y usted va a ver que la provisión siempre la va a tener. Siempre, siempre, siempre va a llegar. De una forma u otra va a llegar. Ahí donde usted está en esta noche, quiero invitarlo a ponerse de pie. Quiero invitarlo, si se puede poner de pie, si está manejando, no se vaya a poner de pie. A menos que pare su carro y se baje o se siente. Pero si está en su casa, yo creo que sí puede hacer el esfuerzo de ponerse de pie. Para que podamos orar, para que permitamos que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros pueda hacer lo que solo Él puede hacer. Que agarre esa palabra que tenemos dentro, que agarre esa palabra que hemos oído, si la creemos, la revuelva en nosotros para que esa palabra sea como un correr de agua constante, un fluido de agua, un fluir de agua. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener en su casa una llave de agua donde usted se baña, que es un fluir constante de agua? Hace muchos años, el Señor me envió a ministrar a un país, no voy a decir el nombre para no ofender a nadie, en Sudamérica no voy a decir, para que los hermanos hondureños no agarren siempre, el pastor me está tirando. No. Esto sucedió en Sudamérica. Por 5 años seguidos fui a predicar 4, 5, 6 veces al año a este país. Pero eran los pueblos, no eran las ciudades grandes. Y había un movimiento de Dios que estaba sucediendo allá. Cuando yo llegué, ya el movimiento estaba con otros hombres de Dios. Yo fui uno más que fui a ayudar a servir. Y recuerdo que donde me quedaba a dormir,
por varios veces, días, el fluir de agua, el agua salía siempre manchada, oscura, siempre salía con color. Y yo la primera vez no me bañé, me salí sin bañar pensando que era un momento. Luego entendí que en ese lugar casi todo el tiempo el agua salía así. ¿Ok? Empecé a bañarme así las otras veces que iba y me bañé así muchas veces. Como a los 5 años, de repente me salieron unas manchas acá. Jamás yo había tenido manchas. Pequitas, una pequita por ahí, pero unas manchas, parecían unas ruedas así de color café. Y me extrañó. Oré, no se pasaron. Me fui a un especialista de la piel. Él hizo varias pruebas. Me mandó a otro especialista, me hicieron varias pruebas en la sangre, en la piel, y determinaron que había brotado en mi piel, en esta parte, una alergia por el agua con la cual mi cuerpo había estado recibiendo por cierto periodo de tiempo. Ya yo sabía cuál era el agua, ya yo sabía dónde había pasado. Me tuvieron que poner unas cremas, una espuma, unas pastillas, y las manchas aquellas se pasaron. Y cuando yo volví a ese país, las manchas volvían. Yo ya sabía que las manchas iban a salir. Una vez hasta pensé llevarme agua en la maleta, pero no me iba a alcanzar para bañarme. Era para tomar la que llevaba. Pero cada vez que abría la llave, no importa en qué parte estaba, en qué casa me quedaba, en qué una pensión o hospedaje me quedaba, que no importa si el chorrito era pequeño o grande, el agua salía sucia, manchada. Y era por la tierra donde estaba este territorio, los químicos que habían se mezclaban con el agua y a mí me produjo esa alergia en la piel. No era contagiosa. Pero lo que quiero decirle con este ejemplo es que usted puede ver un correr de agua y alguien le puede decir que es Dios. Puede ser no Dios. ¿Cómo yo sé que es Dios? Porque mi vida cambia. Mi vida es transformada a la manera de Dios. ¿Cómo yo puedo saber? Usted puede saber que alguien que dice que es Dios, eso es Dios en esa persona. Tiene que haber cambios, frutos del Espíritu Santo. Tiene que haber arrepentimiento, no perfección. Tiene que estar constantemente reconociendo sus faltas, sus fallas y volverse a lo que Dios dice. No importa cuánto tiene, no importa el carro que maneja, no importa cuántos logros ha tenido ni éxitos. No, eso no es lo más importante. Es en quién usted. Sabe que todo eso se va a quedar en la tierra. Cuando Jesucristo venga a buscar la iglesia, solo se va a dar personas. Ni casos, ni carros, ni casas, ni teléfonos, ni celulares, ni viajes, ni congresos, ni seminarios, ni eventos grandes. Nada de eso se va al cielo. Solo personas que en el momento que Jesús venga estén viviendo a la manera que Dios dice en su palabra. Y toda palabra, como Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, haga esta oración. Haga esta oración primero, luego vamos a hacer otra oración. Si usted es un creyente nacido de nuevo, si usted es una persona que ha escuchado la palabra de Dios, que cree que es la palabra que ha leído, la Biblia es la palabra escrita, que usted cree y le da valor a esas palabras, ore conmigo esta oración. Diga ahí donde está: Padre Celestial, yo creo con mi corazón, yo hablo con mi boca que tu palabra es la vida, es el alimento que mi alma, mi espíritu, mi mente, mi cuerpo necesita. Yo recibo tu palabra con un corazón hambriento, sediento. Perdóname si he escuchado palabra y la he olvidado. No le he dado valor. Espíritu Santo, hoy pido tu ayuda una vez más para que me recuerdes las palabras que he oído de Dios y que me ayudes a leer más la palabra escrita. Yo quiero que ella en mi vida y en la vida de mi familia sea un fluir de agua constante y permanente, que lance piedras, que lance flechas a todos mis enemigos, aquellos y aquello que se oponen en mi vida, que yo haga la voluntad de Dios y cumpla sus propósitos. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos, por favor. Ahí donde usted está en su casa, cierre sus ojos, baje sus manos, porque quiero dirigir estas palabras. Si algún amigo o amiga nos ha escuchado en esta noche, si algún familiar de alguien que es creyente ha escuchado esta palabra, o la escuche a través de una grabación que le va a llegar después, y usted nunca ha reconocido en su corazón que le ha fallado a Dios. La Biblia enseña, la palabra de Dios dice que todos los hombres pecamos contra Dios, que la paga del pecado es la muerte,
que el regalo de Dios es Jesucristo. Si usted hoy se arrepiente de sus pecados, no es una religión, es una relación con Dios a través de Jesús. Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es la palabra de Dios hecha hombre, convertida en una persona. Jesús no hizo nada que Dios no le dijo que hiciera. Jesús todo lo que hizo en la tierra fue lo que el Padre le habló que hiciera. ¿Reconoce hoy usted su pecado, su falta delante de Dios? Tal vez es un creyente que ya nació de nuevo, pero se apartó de Él. Hoy usted necesita volver a comenzar con Dios. Ahí donde está, quiero invitarlo a hacer esta oración. Hágala de todo corazón y hágalo porque lo cree. Repita después de mí: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario. Señor Jesús, ahora mismo yo me arrepiento de mis pecados, me reconcilio contigo, dame la vida eterna, lléname del Espíritu Santo, lávame con tu sangre. Señor Jesús, soy salvo, soy sano, soy libre. Gracias por recibirme así como estoy. Amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera vez o segunda vez, por favor escríbanos su nombre, de dónde nos ve, para poderle ver en qué forma le podemos servir o ayudar.